Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, digamos que ha incendiado las redes sociales y ha puesto a temblar el mundo de las series turcas. Sí, han escuchado bien. Hoy nos adentramos en el escandaloso mundo del amor, la traición, los rumores y el drama turco. Exactamente, vamos a desmenuzar cada detalle del supuesto escándalo amoroso que involucra a nuestros queridos Serkan Ayolu y Özge Gürel. Prepárense porque la sopa está servida y viene hirviendo a 1000 grados. Ya saben que aquí en el canal nos encanta mantenerlos al día con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, y especialmente con las vidas de nuestros actores favoritos. Nos apasionan los romances, las historias detrás de las cámaras, los secretos y los chismes. Así que si son nuevos por aquí o simplemente no se quieren perder nada, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Es completamente gratis y así no se perderán nada de nada. Y no olviden dejarme sus likes si les gusta el contenido, me ayudan muchísimo. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos directo al grano. La noticia bomba, el chisme que ha estado circulando como pólvora en las últimas semanas, es la presunta infidelidad de Serkan Ayolu a Özge Gürel. Sí, lo escucharon bien. Y antes de que empiecen a lanzar tomates a la pantalla, quiero aclarar, asterisco, y esto es muy importante asterisco, que esta información es lo que se rumorea, lo que se habla, lo que se publica en algunos medios y redes sociales, y que debemos tomarlo con asterisco muchas asterisco pinzas hasta que no haya una confirmación oficial, una declaración de los involucrados o pruebas contundentes y verificables. La prudencia es clave en estos casos. Pero, ¿cómo no vamos a hablar de esto? Es el tema del momento. El tema que tiene a todo el fandom turco con el corazón en un puño. Para aquellos que no están tan familiarizados con el cuento, o para refrescar la memoria, vamos a poner un poco de contexto. Asterisco Serkan Ayolu asterisco, el hombre que ha robado suspiros en cada serie turca que protagoniza, es un actor turco talentosísimo y guapísimo que nos ha conquistado con sus papeles en series como Amar es Primavera, y otras producciones exitosas como Alka y Kurşun. Su mirada, su sonrisa, su carisma, es imposible resistirse. Y Özge Gürel asterisco, por supuesto, es su pareja en la vida real, y también una talentosa actriz conocida por su participación en series como Dolunay, donde compartió pantalla con el increíble Can Yaman, y Bay J, donde demostró una vez más su talento y química en pantalla. Özge es sin duda una de las actrices más queridas y respetadas del panorama turco. Su dulzura, su profesionalismo y su belleza natural la han convertido en un ícono para muchos. Ambos, Serkan y Özge, forman una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su romance comenzó en el set de Kiraz Mevsimi, una serie que los unió y que los catapultó a la fama, y desde entonces han mantenido una relación sólida y aparentemente feliz. Han sido y siguen siendo una de esas parejas que nos hacen creer en el amor verdadero. Se les veía felices, cómplices, apoyándose mutuamente en sus proyectos y compartiendo momentos especiales en sus redes sociales. Por eso es tan impactante y doloroso este rumor. Asterisco, ¿cómo surgió todo este revuelo? Asterisco. La historia, según los rumores, comenzó a tomar fuerza a raíz de ciertas fotografías y vídeos que se filtraron en las redes sociales. Imágenes que supuestamente mostraban a Serkan en situaciones comprometedoras con otra mujer. En las imágenes, se le veía en compañía de redoble de tambores. La actriz asterisco, una figura muy conocida en el mundo de las novelas turcas, especialmente por su trabajo en asterisco, el caos en internet asterisco. Por supuesto, esto desató un auténtico caos en internet. Los fanáticos de la pareja, muchos de ellos con el corazón roto, con el alma en pedazos, al ver a sus ídolos envueltos en un escándalo de esta magnitud, comenzaron a especular sobre qué había pasado, por qué había sucedido, y sobre todo, cómo se sentían Özge y Serkan al respecto. La incertidumbre, la sorpresa y la tristeza invadieron las redes sociales. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, un campo de batalla virtual. Por un lado, estaban los que defendían a capa y espada a Özge, enviándole mensajes de apoyo incondicional, de cariño y solidaridad, y condenando rotundamente la supuesta infidelidad de Serkan. Expresiones de rabia, de decepción, de incredulidad y de tristeza inundaron las publicaciones.
Ozge, estamos contigo, no te mereces esto, Serkan, nos has decepcionado, eran algunos de los mensajes más repetidos. Por otro lado, estaban los que, tal vez más cautelosos, más prudentes, pedían pruebas concretas y verificables, y esperaban una declaración oficial de los involucrados antes de emitir un juicio definitivo. Argumentaban que las fotos y vídeos podrían estar manipulados o sacados de contexto, y que era importante no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Esperemos a ver qué dicen ellos, no saquemos conclusiones precipitadas, quizás todo tenga una explicación, eran algunos de los comentarios que pedían calma y cautela. Y claro, también estaban los que con un poco de morbo, como suele suceder en estos casos, disfrutaban del drama y alimentaban las especulaciones. Contaban chismes, inventaban teorías conspirativas y compartían información no verificada para aumentar el revuelo y la atención. Este tipo de comportamiento, aunque lamentable, es bastante común en el mundo de las redes sociales, donde la viralidad a veces prima sobre la verdad y la ética. *** Fuentes de información y la importancia de la verificación ***. Las fuentes de información sobre esta supuesta infidelidad son, en su mayoría, sitios de noticias de espectáculos turcos, cuentas de chismes en Instagram, canales de YouTube especializados en el mundo de las series turcas, y algunos foros de discusión en línea. Es importante y lo vuelvo a recalcar que ninguno de estos medios ha presentado pruebas concretas, verificables y contundentes que confirmen la infidelidad. Se basan en rumores, especulaciones, análisis de fotografías y vídeos que en muchos casos pueden ser manipulados, editados o sacados de contexto. Es fundamental, mis amores, ser críticos con la información que consumimos. No podemos creer todo lo que vemos en Internet, especialmente en temas tan delicados como este. Debemos contrastar la información, buscar fuentes confiables, y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. La desinformación y las *fake news* están a la orden del día, y es nuestra responsabilidad como consumidores de contenido estar alerta y ser críticos. El silencio de los protagonistas *. Una de las cosas que más alimenta el rumor, que más le da fuerza, es el silencio de los involucrados. Tanto Serkan como Ozge, hasta el momento de grabar este vídeo, se han mantenido alejados de las redes sociales, y no han hecho declaraciones públicas sobre el tema. Esta falta de pronunciamiento, por supuesto, ha generado aún más suspicacia y ha alimentado las especulaciones. Algunos interpretan este silencio como una señal de que la situación es delicada, y que no quieren exponerse a más comentarios, críticas y preguntas incómodas. Quizás están tratando de proteger su privacidad y de resolver la situación en privado, lejos del ojo público. Otros, por otro lado, creen que simplemente están esperando el momento adecuado para hablar, o que están consultando a sus abogados y publicistas para determinar la mejor estrategia de comunicación. O quizás están esperando a tener toda la información clara y precisa antes de emitir un comunicado oficial. Sea cual sea la razón del silencio, lo cierto es que ha contribuido a aumentar la incertidumbre y la curiosidad de los fans. El silencio, en estos casos, puede ser interpretado de muchas maneras, y eso, inevitablemente, alimenta la especulación y el drama. Teorías y especulaciones, ¿qué pudo pasar? En medio de todo este revuelo, han surgido diferentes teorías sobre lo que pudo haber ocurrido. Algunas, con la intención de restar gravedad al asunto, han intentado suavizar la situación, buscando una explicación que no dañe la imagen de los actores. Teoría 1. Las fotos y vídeos fueron sacados de contexto. Esta es una de las teorías más populares entre los fans que quieren creer que todo es un malentendido. Argumentan que las fotos y vídeos podrían ser engañosos, y que en realidad no muestran nada comprometedor. Podrían ser imágenes de una reunión de trabajo, de una escena de una película o serie, o simplemente de una conversación casual entre amigos. Esta teoría busca minimizar el impacto del rumor y proteger la imagen de Serkan. Teoría 2. Una estrategia de marketing. Otra teoría que ha ganado fuerza es que se trata de una estrategia de marketing para promocionar algún proyecto en el que estén involucrados Serkan y la supuesta tercera en discordia. Ya saben, el famoso chivo expiatorio de las relaciones, utilizado para generar atención y publicidad. Esta teoría, aunque poco probable, no es descabellada, ya que en el mundo del espectáculo, las estrategias de marketing pueden ser muy elaboradas y a veces incluso controversiales. Teoría 3.
la infidelidad, la cruda realidad, asterisco asterisco y por supuesto, no falta la teoría más dolorosa, la que nadie quiere creer, pero que lamentablemente podría ser la verdad, si hubo infidelidad, y la relación entre Serkan y Özge está en crisis. Esta teoría es la que más tristeza genera entre los fans, ya que implica una traición y un posible final para una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Asterisco asterisco, ¿qué implicaciones tendría este escándalo? Asterisco asterisco. Es importante analizar las posibles consecuencias de este supuesto escándalo, tanto para los involucrados como para el mundo del espectáculo turco en general. Asterisco 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 impacto en Serkan Ayolu asterisco asterisco la imagen de Serkan, como actor y figura pública, se vería dañada. Su reputación podría verse afectada, y esto podría tener consecuencias negativas en sus futuros proyectos. Los productores y directores podrían ser más reticentes a contratarlo, y sus contratos publicitarios podrían verse cancelados o rescindidos. La opinión pública es volátil y el perdón, en estos casos, no siempre es automático. Asterisco 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 impacto en la actriz involucrada, emoticono besos, la carrera de la actriz supuestamente involucrada también podría verse afectada, especialmente si se confirma la infidelidad. La opinión pública podría volverse en su contra, y su imagen podría verse dañada. Los productores y directores podrían ser cautelosos a la hora de ofrecerle nuevos proyectos, y su futuro profesional podría verse comprometido. Asterisco 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 impacto en Özge Gürel asterisco asterisco la más afectada, sin duda, sería Özge. Tendría que lidiar con la traición, con el dolor que conlleva una situación como esta, y con la exposición mediática. Su privacidad se vería vulnerada, y tendría que enfrentarse a la opinión pública y a las críticas. La recuperación emocional sería un proceso largo y doloroso. Asterisco 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 impacto en el mundo del espectáculo turco asterisco asterisco un escándalo de esta magnitud, con una pareja tan querida, podría afectar la imagen del mundo del espectáculo turco en general. Podría generar desconfianza en los actores, y podría afectar la forma en que los fans ven las relaciones sentimentales de sus ídolos. La idealización de las parejas famosas, el romanticismo y el cuento de hadas podrían verse empañados por la realidad. Asterisco asterisco un llamado a la empatía y al respeto asterisco asterisco. Es importante recordar que independientemente de lo que haya sucedido, estamos hablando de seres humanos. Son personas con sentimientos, con vidas privadas que no necesariamente tienen que ser expuestas al escrutinio público. Aunque nos guste el chisme, aunque nos encante el drama, debemos ser respetuosos con su privacidad y esperar a que ellos mismos decidan hablar sobre el tema. Debemos recordar que los actores son personas reales, con emociones, con miedos, con inseguridades. No son personajes de ficción, y no podemos exigirles que se comporten de una determinada manera. La vida real, como ya hemos dicho, es mucho más compleja que cualquier guión de televisión. Asterisco asterisco, ¿qué podemos hacer mientras esperamos? Asterisco asterisco. Mientras esperamos una confirmación oficial, una declaración de los involucrados o pruebas irrefutables, ¿qué podemos hacer? Asterisco 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 seguir el desarrollo de la historia con ojo crítico asterisco asterisco podemos seguir el desarrollo de la historia a través de los medios de comunicación y las redes sociales, pero siempre con un ojo crítico. No creamos todo lo que vemos o escuchamos, y no emitamos juicios precipitados. Contrastemos la información, busquemos fuentes confiables y no nos dejemos llevar por los rumores y las especulaciones. Asterisco 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 expresar nuestro apoyo a Özge con respeto asterisco asterisco si deseamos expresar nuestro apoyo a Özge, hagámoslo con respeto y empatía. Enviémosle mensajes de cariño, de solidaridad, de ánimo. Evitemos los comentarios ofensivos, las críticas destructivas y las especulaciones. Asterisco 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 esperar a que se aclare la situación asterisco asterisco lo más importante es esperar a que se aclare la situación, y a que los protagonistas decidan compartir su verdad. Respetemos su tiempo, su privacidad y su decisión de hablar o no sobre el tema. Asterisco 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 disfrutar de las series turcas con la mente abierta asterisco asterisco sigamos disfrutando de las series turcas y de las actuaciones de nuestros actores favoritos, sin olvidar que la vida real es mucho más compleja que cualquier guión de televisión. Disfrutemos de la ficción, pero separemos la realidad de la fantasía. Asterisco asterisco el mundo de las series turcas, un universo de dramas y romances asterisco asterisco. Hay que decirlo, el mundo de las series turcas está lleno de dramas y romances, tanto en la ficción como en la vida real.
Y a veces la línea entre ambos mundos se vuelve difusa. Los actores son seres humanos con virtudes y defectos, con aciertos y errores. Y a pesar de su fama y su popularidad, tienen derecho a su privacidad y a llevar sus vidas como mejor les parezca. La industria turca del entretenimiento es una de las más prolíficas del mundo, y sus series y películas han conquistado a millones de espectadores en todo el planeta. El éxito de las series turcas se basa en sus guiones apasionantes, en sus personajes carismáticos y en sus hermosas localizaciones. Los actores, con su talento y su belleza, son el alma de estas producciones. Sin embargo, la fama y la popularidad tienen un precio. Los actores viven bajo el escrutinio público y sus vidas privadas se convierten, en ocasiones, en objeto de interés de los medios de comunicación y de las redes sociales. Los rumores, las especulaciones y los chismes son parte del juego, y los actores deben aprender a lidiar con ellos. Conclusión. En conclusión, el supuesto escándalo amoroso entre Serkan Ayolu y Özge Gürel ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Los rumores de infidelidad, las fotos y vídeos filtrados, y el silencio de los involucrados han alimentado las especulaciones y las polémicas. Sin embargo, es fundamental tomar esta información con pinzas y esperar a que haya pruebas concretas y verificables antes de emitir juicios. Debemos ser respetuosos con la privacidad de los involucrados y esperar a que ellos mismos decidan hablar sobre el tema. No olvidemos que son personas, no personajes de ficción. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de las series turcas y de las actuaciones de nuestros actores favoritos, sin olvidar que la vida real es mucho más compleja que cualquier guión de televisión. Disfrutemos del arte, pero separemos la realidad de la fantasía. Despedida y agradecimiento, Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que este vídeo les haya resultado informativo, esclarecedor y, por qué no, también entretenido. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante abordarlo con responsabilidad y con respeto. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? ¿Apoyan a Özge? ¿Qué esperan que suceda? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Sus opiniones son muy importantes para mí. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por ver, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besote enorme y cuídense mucho. Chao, hasta la próxima. Y recuerden, mis amores, siempre con la verdad y la prudencia.